me gustó tanto la historia que sucedía en ese libro, me enganchó tanto, que a partir de entonces hice clic y fue cuando comencé a leer. Y por eso tal vez le tengo un especial cariño a ese libro, porque debo reconocer que me marcó un antes y un después en mi gusto por la lectura. Muy buenas a todo el mundo, soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Tenemos de nuevo a David Cano en el podcast y con él vamos a hablar de muchos temas, de lo que hacen en AFI, en temas de inversión, también de sus libros favoritos y de una pregunta que aún no he hecho a nadie y es la de ¿qué libro has regalado más? Muchísimas gracias, un placer volver a estar aquí contigo y con todos vosotros. Para empezar, ¿podrías definirte un poco y también explicar lo que hacéis en AFI? Muy bien. Bueno, AFI es un grupo relativamente grande, somos 240 personas y hacemos varias cosas, pero la que tiene que ver con las inversiones lo canalizamos a través de una SGIC, de una sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva, se llama AFI Inversiones Globales. Por lo tanto, tenemos una gestora y yo soy director general de esa gestora y desde una gestora pues gestionamos, como no puede ser de otra forma. Yo soy economista de manual, de libro, de estudiar lo que pasa con los ciclos económicos y lo aplicamos en nuestra gestión de inversiones. Somos, por lo tanto, global macro, como Ray Dalio. Lo que tratamos de anticipar cuál es la posición de la economía mundial y a partir de ahí qué van a pasar con los tipos de interés, con los tipos de cambio, con los mercados bursátiles para materializarlos en nuestras carteras de inversión. Pronto, ¿mi día a día en qué consiste? Bueno, pues en invertir en los mercados financieros y en analizar la economía mundial. Leer mucho sobre lo que está pasando. Bueno, danos algún detalle más, cómo gestionáis, hacéis lo que hace también Rey Dalio, ¿no? Pues mira, es una pregunta que ahora es muy pertinente porque estamos decidiendo si incrementar nuestra inversión en renta fija en general y en deuda pública en particular. Como sabéis, los tipos de interés han subido en los últimos 6 meses, los precios han caído un 8% y tenemos que saber si un tipo de interés de España a 10 años en la zona del 2,5% va a ser techo o no. Y para eso tenemos que tener criterio sobre la economía española. Tenemos que tener criterio sobre el déficit público. Tenemos que tener opinión sobre este repunte de la inflación, si va a ser coyuntural o si por el contrario va a ser estructural. Si el área euro está o no en peligro, esto es, si el Banco Central Europeo va a estar dispuesto a comprar bonos de la periferia. Esos son el tipo de decisiones que nosotros tenemos que tomar y esos son los análisis en los que nos tenemos que basar. Por ejemplo, ¿qué hacer con los dólares en nuestras carteras? Estamos cometiendo un error. Estamos infraponderados en dólares porque aunque coincidimos con Dalio en que el dólar evidentemente hoy es la principal moneda, sí tenemos miedo de que está algo sobrevalorada y pensamos que el dólar se tiene que depreciar y por eso lo hemos estado infraponderando en nuestras carteras. Y esto ha sido un error de gestión. Y otro de los puntos de los que tenemos que gestionar es qué hacemos con la exposición a renta variable. Y estamos infraponderados. En esto estamos acertados en los últimos 6 meses porque aunque bueno, las caídas de los mercados bursátiles nos ha afectado algo menos, porque como digo, estamos infraponderados. Y estamos discutiendo en qué punto tenemos otra vez que volver a entrar. Y nosotros nos basamos en los beneficios empresariales. Unos beneficios empresariales que previsiblemente tendrían que caer por el entorno de potencial recesión al que podemos asistir en los próximos meses, pero estamos viendo que no están cayendo, precisamente porque los ingresos, los precios a los que están vendiendo las empresas están subiendo. Por eso hay inflación. Es decir, lo que estamos observando es que las compañías sí están siendo capaces de incrementar sus precios. Como lo están haciendo, están incrementando sus beneficios y eso es un elemento que da
soporte al mercado bursátil. Por lo tanto, estos son 3 ejemplos de lo que hacemos en nuestro caso: saber o no, o tratar de saber si hay que comprar deuda pública española, si hay que estar comprando o vendiendo los dólares y en qué punto tenemos que incrementar nuestra exposición a renta variable. No son decisiones que tomemos todos los días. Nosotros no compramos y vendemos todos los días. Como buenos analistas y gestores global macro, tomamos decisiones, pues no lo sé, iba a decir en media cada mes, porque no cambia tanto el ciclo económico mundial como para estar haciendo mucho trading, ¿no? En ese sentido, nuestro estilo de inversión propio de un global macro es hacer pequeños ajustes en la cartera en línea con lo que cambia la economía y con lo que cambia la coyuntura de los países. ¿Y cuántos millones gestionáis? Sí, nosotros ahora mismo estamos, esa cifra son 4.000 millones de euros, con lo cual, bueno, es una cantidad importante. ¿Qué tipo de clientes son? Exacto. Fundamentalmente son clientes institucionales. Nuestra tipología de cliente no es tanto retail, no es tanto público minorista, sino que los nuestros son fundamentalmente clientes institucionales que construyen carteras con un horizonte de inversión a medio y largo plazo y que en general no tienen un perfil de riesgo muy elevado. De hecho, nosotros somos más expertos, más especialistas en renta fija. De hecho, yo diría que en media nuestras carteras deben de tener del orden de un 60% en renta fija y en renta variable no tendemos a tener más de un 15, un 20 o un 25. Hay clientes que nos contratan para la llevanza de solo renta variable, pero normalmente en nuestra tipología de clientes no es lo que más pesa. Y luego lo estamos rellenando mucho con esto que se llama mercados privados, que es invertir en compañías que no están cotizadas, que no están listadas. Y ahí cada vez se está invirtiendo más. Yo sí estoy percibiendo que los flujos de inversión se están yendo más, eso es, hacia compañías que no cotizan, que no están listadas. Nos gusta mucho invertir en compañías cotizadas y nos gusta mucho el sube-baja de los mercados. Digo, a los que nos dedicamos a esto nos gusta, pero a los clientes no tanto. Y esto de que una compañía suba un 10 o un 15% en apenas un mes o dos, no te creas tú que terminan de asimilarlo bien. Da Y por vértigo. eso, sí, da vértigo y por eso está yendo cada vez más el dinero hacia lo que digo, los mercados privados, el private equity, el venture capital, ¿no? Que al final no es más que invertir en acciones también. Lo que pasa es que no están cotizadas, no están listadas. Tu horizonte de inversión tiene que ser a medio y largo plazo, pero a cambio no sufres esa volatilidad. Que insisto, lo de la volatilidad está muy bien y a unos cuantos nos gusta mucho, pero no todo el mundo está preparado, no todas las cuentas resultados, o hay muchas organizaciones y dicen, mira, yo no quiero estar aquí en el sube-baja de los mercados financieros, sino que lo que quiero es invertir a medio y largo plazo. Bueno, los mercados privados, ¿no? Así es como nosotros los llamamos, están ganando protagonismo en nuestras carteras. Hay que tener una buena mentalidad, sí, para esa volatilidad. De hecho, siempre he pensado que si los inmuebles, si tu casa, mi casa, estuvieran en la bolsa y durante varias horas al día pudieras ver cómo sube o baja, mucha gente, o sea, no compraría tantos pisos, ¿eh? Ese es el punto, ese es el ejemplo que nosotros ponemos. O sea, invertir en Ya, un mira. fondo de capital riesgo es ver la evolución de su precio con la misma frecuencia que tú miras la evolución del precio de tu vivienda. Exactamente lo mismo. ¿Y me podrías decir alguna empresa, alguna acción que te guste en particular o que hayáis invertido últimamente, que se pueda saber? Sí, no, efectivamente. Hay una acción que es Inditex. Yo sé que no es una acción muy exótica o muy poco conocida, de hecho es tremendamente conocida. Como Algo de sabes, Zara y tal, sí. sí, exacto, ¿no? Es una compañía que desde los máximos del año 2017 lleva cayendo un 40 o un 50%, este año lleva un menos 30%, con unos beneficios empresariales que están en máximos históricos, con un modelo de negocio que no se está resintiendo, con una capacidad de incrementar los precios, con una posición en caja espectacular, con una rentabilidad por dividendo del orden del 4%. En fin, es la típica compañía que a nosotros nos gusta. Una compañía quality, una compañía con elevada rentabilidad de los fondos propios, con un modelo de negocio relativamente sencillo y que no entendemos esa tremenda corrección. Es verdad
que igual cuando cotizaba en ratios PER 30 o 32 podía ser algo caro, pero en ratios PER en la zona de 20 o 21 a nosotros nos pareció una compañía a tener. Y junto con, bueno, pues esto es, con una compañía como Inditex, en general nosotros invertimos en compañías de tecnología, ¿no? Ya sé que últimamente están un poco, todo el mundo las critica y se habla de si están o no han estado en una burbuja. Bueno, al final nosotros consideramos que la tecnología es una mega tendencia que desde luego no es pasajera, y luego podemos entrar en ciertas subtemáticas, ¿no? Como puede ser, no sé, me acuerdo de la ciberseguridad, que es una de las que a nosotros más nos gusta, y entendemos que, bueno, pues que a medio y largo plazo son temáticas en las que uno tiene que estar invertido. Tiene que estar dispuesto a soportar esta volatilidad. Lo que tampoco podía ser y lo que tampoco tenía mucho sentido es que una estrategia de inversión en renta variable con una rentabilidad extra y con una rentabilidad diferencial tuviera menos volatilidad que el conjunto del mercado. Eso es algo que tampoco casaba, ¿no? En cierto modo, si tú quieres obtener en media una rentabilidad adicional a la del conjunto del mercado, tienes que estar dispuesto a soportar una volatilidad superior a la del conjunto del mercado. Y eso es lo que está pasando ahora. Sí, y un Nasdaq, por buscar un índice que engloba, tiene que tener más volatilidad que el Standard & Poor's si es que crees que va a tener más rentabilidad a medio y largo plazo. Bueno, se está produciendo un poco, yo creo que también una parte de salida de algunos inversores que es que no tenían que estar en este mercado, que se pensaban que esto era jauja y que ibas a poder ganar todos los años un 30% sin volatilidad. Bueno, no, hay que soportar la volatilidad y estamos viendo quiénes realmente son capaces de absorber y de no preocuparse por esta volatilidad. Que esto enlaza con uno de los temas que a mí más me gusta, que es el behavioral finance, ¿no? Y es esa psicología del inversor, de cómo sobrereaccionamos en los mercados financieros. Como digo, a mí el behavioral finance es uno de los temas de investigación, pero luego de aplicación en nuestro día a día, al cual yo más recurro y efectivamente de los que más leo. Muy, muy importante, y para mí también es clave esa psicología. Y si quieres podemos ya pasar al tema de libros. ¿Nos podrías empezar diciendo pues tus libros favoritos, ya sean ficción o no ficción? Mi libro favorito es, atención a la sorpresa, Romeo y Julieta. Ese es claramente mi libro favorito de Shakespeare. Ya sé que choca, ¿no? Después de hablar de economía y de Sí. mercados y demás. ¡Wow! Que tu libro sea Romeo y Julieta. Pues es mi libro favorito con mucho. Y el segundo también es algo sorprendente, La noche de los tiempos, de Antonio Muñoz Molina. Yo sé que son libros que normalmente sorprende cuando digo que esos son los que me gustan, pero son dos libros que son fascinantes. Luego, Stefan Zweig, para mí es el gran autor, y su biografía, El mundo de ayer, es otro de esos libros que uno puede leer varias veces. Momentos estelares de la humanidad, también de Stefan Zweig, es otro libro de los que recomiendo y que además se pueden releer en muchas ocasiones, ¿no? Por lo tanto, Stefan Zweig sería para mí el autor más recomendable, cosa que no sea ficción, ¿no? ¿Y qué te estás ahora leyendo, David? Muy bien, pues ahora me estoy releyendo Momentos estelares de la humanidad. Yo creo que es la cuarta o la quinta vez que lo estoy haciendo. Me estoy leyendo The Immortal Game, de David Schenk. Es un libro de ajedrez, de historia de ajedrez. A mí me gusta mucho el ajedrez. Soy muy malo jugando al ajedrez. No termino de pillarle el truco, y este es un libro sobre, bueno, pues la historia del ajedrez. Y luego el otro que me he empezado a leer hoy, Un instante eterno, de Pascal Bruckner. Es un libro de filosofía. No lo sé, si a medida que me voy haciendo mayor, cada vez me va interesando más la filosofía. Debo reconocer que yo la tenía un poco abandonada, y cuando era adolescente, creo que nos ha pasado a todos, que la filosofía no nos gustaba, se nos atragantaba. Soy la excepción. Después de la excepción, pues enhorabuena por ti. Tuve un buen profesor de filosofía. Yo creo que esa es la clave. Pues me lo hizo muy ameno, pero sí. Yo era el típico de ciencias, aunque esa distinción entre de ser de letras y de ciencias... Y lo más curioso es que yo también. Pero sí, bueno, pues oye. Pero mira.
Bueno, yo de mates, de física, de ese tipo de cosas, y debo reconocer que la filosofía, bueno, pues a medida que voy avanzando, a medida que voy abriendo mi mente, cada vez leo más de filosofía, ¿no? Bueno, pues este es un libro precisamente de filosofía. Esos son los 3 libros con los que estoy actualmente. Hace tiempo que no leo uno de ficción y me gustaría complementarlo, pero debo reconocer, sí, que cada vez leo menos ficción y leo, bueno, pues más ensayos, ¿no? Y más. Y luego, bueno, también leo, evidentemente, libros de economía, aunque ahora mismo, bueno, estos son los 3 que me estoy leyendo. Muy bien. ¿Y ese libro que te marcó en la infancia o en la adolescencia? Esta es la pregunta clásica. ¿O de ese libro del que más te acuerdes, ¿no? De cuando eras pequeño. Pues fíjate, puede ser que sea Romeo y Julieta. Y vuelvo otra vez a esa sorpresa porque lo leí muy joven y tal vez ese fue el motivo por el que me llevó a. Pero ¿sabes por qué me ha marcado mucho? Porque ese libro fue el que me llevó a leer. Me gustó tanto la historia que sucedía en ese libro, me enganchó tanto que a partir de entonces hice clic y fue cuando comencé a leer. Y por eso tal vez le tengo un especial cariño a ese libro, porque debo reconocer que me marcó un antes y un después en mi gusto por la lectura. Y eso creo que es un poco la clave para que alguien se aficione, sobre todo en las etapas más de adolescente. ¿Y un libro que no te hayas podido acabar o el que más te haya dolido no poder acabarte? Sí, pues mira, El bar de las grandes esperanzas, de Moeringer. No te lo Y acabaste, ese es muy no bueno, ¿eh? Yo me lo leí hace pude poco, ¿eh? acabármelo, ¿no? O sea, me pareció un tostón, ya lo sé. Y he hablado con gente que os encantó o sea, no pude con él. Y yo llegué a él porque había leído antes el de Agassi. Igual que yo, exacto, Open, Oye, es el muy bueno. Open. ¿De verdad es el mismo autor? Sí. Ahí es lo que no está claro, porque algunos me dicen que sí, pero parece que el de Agassi lo escribió él. No, no lo sé. O sea, sí fue el autor. ¿Tú crees? Sí, igual que la biografía de Will Smith es Vale. de Manson, el que escribió El sutil arte de que casi todo te Sí, importa una mierda. En verdad es el mismo, ¿sabes? vale, vale. Pero Pues fíjate, me gustó tantísimo Open. Open es uno de mis libros preferidos, ¿eh? muy Yo creo bueno. que Las ese mejores biografías que hay, sí. ¡buah! Es espectacular. Bueno, pues ese me llevó a este y lo siento. Y sois varios los que me habéis dicho que os gustó mucho, pero no pude con él. No me digas por qué. Luego, por ejemplo, El triunfo de las ciudades, que es un libro de ensayos sobre las ciudades. A mí es un tema que me interesa también y soy un urbanita y soy un defensor de las urbes y de las economías de concentración que suponen las ciudades y bla, bla. Y no pude con él, ¿no? Tuve que dejarlo a la mitad. Y un libro que se titula La librería, de Penélope Fitzgerald, que teóricamente a los que nos gustan mucho los libros, y un libro que se titula La librería, wow, pues tendría que haber sido, bueno, pues tampoco pude con él, ¿no? Y son 3 libros que por 3 motivos diferentes me dolió, como era tu pregunta, ¿no? Me dolió no poder terminar de leerlos. Demasiadas expectativas a veces tenemos con los Hmm. libros y eso también nos hace. ¿Y nos podrías hablar un poco de esos libros en los que has sido coautor? Y si tienes pensado algún día escribir un libro siendo solamente autor. Muy buena pregunta, porque he sido solo coautor y coautor de libros de economía. El primero fue en el euro, 10 grandes cuestiones. Yo empecé a trabajar como economista cuando nacía el euro y era un poco un análisis de lo que iba a implicar el euro. Todos están escritos con el equipo de AFI, de la compañía en la que trabajo. Luego hicimos otro sobre el Banco Central Europeo, he escrito varios de finanzas internacionales, muchos vinculados o todos vinculados con la economía y las finanzas. Y estoy escribiendo ese libro yo solo por el que preguntabas, pero que también es de economía y finanzas. Y es un libro sobre fundamentos para la gestión de cartera. Es un poco las matemáticas aplicadas a los mercados financieros. Lo que pasa que llevo ya bastante. Yo creo que llevo más de la mitad, pero no termino de sacar tiempo para poder rematarlo, ¿no? Y para poder terminarlo. Pero bueno, Con un deadline, te pones es un lo que deadline decir. propio.
O el compromiso en este podcast, ¿no? El hacerlo público en este podcast que estoy escribiendo un libro de gestión de carteras ya me va a meter presión importante, ¿no? Si esperamos que este año David Cano publique un libro. Metiendo presión. Me queda poco, pero bueno, a ver si ya me animo y lo lanzo. Efectivamente, es un libro de fundamentos para la gestión de carteras. Muy bueno. Y bueno, ¿qué libro has regalado más en tu vida? Bueno, yo diría, haciendo así análisis, no es Romeo y Julieta el que más he regalado, a pesar de que es el que más me gusta y alguna vez lo he regalado. Yo diría que es Meditaciones de Marco Aurelio, efectivamente, ¿no? Y la filosofía estoica y los estoicos. Y ese es además un libro que viene bien a todas las edades, porque también viene bien a los adolescentes leer un libro con Meditaciones. Vuelvo otra vez, yo creo que así a priori uno le puede parecer ¿qué haces regalando un libro de filosofía a un chaval de 16 años? Bueno, pues creo que Meditaciones es uno de los mejores libros, porque es de filosofía, pero es de medio autoayuda y de una guía de lo que es la propia vida, ¿no? Yo creo que se puede regalar a cualquier edad. Pero fíjate, y de historia también. Sí. Y de historia también, efectivamente. Así que ese es el libro que más he regalado. En cualquier caso, debo reconocer que me gusta mucho regalar libros. Creo que es una de las cosas que más... Y también me gusta mucho que me regalen libros. me gusta regalar y me gusta que me regalen libros y libros en papel. Muy bien. Pues mira, sí. Desde aquí, si alguna editorial quiere regalarnos algún libro, estamos abiertos, los aceptamos. Exacto. Y a colación viene la siguiente pregunta. ¿Cuáles son tus editoriales favoritas? Pues yo diría que 3 por distintos motivos. Una de ellas es Debate, porque yo creo que edita los libros que tal vez más me hacen pensar. Uno de ellos, por ejemplo, Orden Mundial de Henry Kissinger, que es un libro que cita mucho Dalio. Otro es Crisis de Diamond, que lo que hace es un análisis precisamente de situaciones de países que lo han pasado mal y luego han sobrevivido, pues Japón, Indonesia, Chile, Alemania, Estados Unidos. O uno de los últimos que más me están haciendo pensar, que es la tiranía del mérito de Sandel, sobre la meritocracia y demás. Yo diría que Debate es la que más me hace pensar, los libros que publica los que más me hace pensar. Me encanta Deusto, y Deusto porque edita libros de economía, edita libros que me son muy útiles para mi trabajo y acantilado. No sé si porque son los libros de Stefan Zweig, no sé si te diría, fíjate qué cosas, ¿no? Por el propio diseño de los libros, por el propio diseño del logotipo, o porque muchas veces he encontrado en esa editorial libros que podríamos pensar que son un poco más raros, ¿no? Y ya para acabar, David, ¿a quién te gustaría que invitáramos aquí al podcast para comentar un libro? Sí, Adolfo García Nombela, a quien conozco por motivos profesionales de forma inicial. Es un gran financiero que además tiene su versión de gestor de carteras y que desde luego es un gran lector. Así pues, nomino o propongo a Adolfo García Nombela. Muy bien, pues tomamos nota. Muchas gracias, David. Muchísimas gracias. Fue un gran placer que hayas venido. Muchísimas gracias a ti. Ha sido un placer, Adrián. Y bueno, hasta la próxima, ¿no? Hasta la próxima, cuando quieras. A tu disposición. Un abrazo fuerte. Chao, hasta luego. Behind blue eyes